Buenos días, las personas que van llegando a nuestra clase de hoy. Estamos esperando a que se cumpla nuestra hora indicada para iniciar clases. Ya nos faltan 2 minutitos, esperemos, e iniciamos nuestra sesión de hoy. Buenos días, chicas. Me comentan si están visualizando pantalla, por favor. Buenos días, profe. Sí, 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 te miro. Muchas Pantalla. gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Desde la anterior clase veníamos hablando acerca de esos términos como paradigma,
escuelas de pensamiento y el pensamiento contable mejor. Y habíamos determinado que cuando hablamos de paradigmas y de pensamiento contable, básicamente nos referimos a la teoría sobre la cual se ha venido fundamentando la contabilidad desde los inicios o a través de la historia. ¿Qué pasa con la contabilidad cuando Fray Lucas Pacioli nos da nuestra teoría fundamental de la partida doble? Que se parte la evolución de la contabilidad en dos, porque ya se deja como de buscar la manera más fácil de llevar la contabilidad o la manera de entender la contabilidad, de tal, en resumen, que o dentro de todo un proceso contable nos genere informes. ¿Por qué? Porque a través de la partida doble, en la que unas cuentas se acreditan y otras se debitan, podemos observar hoy en día que con este método o en base o con base, perdón, a esta teoría, podemos determinar el resultado del periodo de una empresa, de una persona, o sea, cuánto ganó, cuánto perdió, y de la misma manera podemos observar esos cambios y la situación financiera de la empresa, hablando desde el punto de vista de cuánto es lo que posee dentro de los activos, cuáles son sus deudas presentes dentro del pasivo y qué es lo que le corresponde a los dueños o a los socios de esa entidad, hablando acerca del patrimonio y de esta manera pudiendo hacer un análisis y una evaluación de ese capital de trabajo. Entonces, una vez establece esa partida doble, empieza la apertura o empezamos a hablar ya de un pensamiento contable de carácter científico, porque ya no estamos en esa necesidad de poder evaluar cuál es ese método como para llevar la contabilidad, sino que empieza a hablarse de una contabilidad como ciencia, en donde se necesita generar más que teoría, un conocimiento científico, fundamentar la contabilidad, darle importancia a la contabilidad a través de los diferentes procesos de investigación, abrirle nuevos métodos y procedimientos para poder medir una partida, abrir nuevos métodos y procedimientos sobre cuál es el enfoque que se le va a dar a la contabilidad. Que cada una de esas transacciones y la manera en cómo se registre, pues tiene que ir enfocado hacia un fin, hacia una teoría. Y con el pasar del tiempo, ese pensamiento contable ha venido cambiando. ¿Por qué? Porque el mercado, las empresas, las personas y la contabilidad misma lo ha exigido. Y dentro de este se han generado diferentes tipos de escuelas contables o de pensamiento contable, entre las que tenemos una etapa clásica, unas escuelas económicas, unas escuelas contemporáneas, que ya son las que corresponden o se sitúan en nuestros días. Dentro de las etapas del pensamiento contable, lo que les decía hace un momento, surge a raíz del nacimiento de la partida doble y de esta manera pues viene ligado también con los avances que se empieza a tener para la época, porque estamos hablando que el proceso o con el momento en el que se descubrió la partida doble, veníamos de una etapa medieval y pasamos a una nueva etapa en la que el mercado se empieza a abrir.
y en el que las personas empiezan a descubrir nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras o fuentes de pensamiento, no solamente dentro de la etapa contable. Por eso a ese periodo, por lo general, se lo reconoce como el periodo de iluminación. ¿Por qué? Porque es donde las personas se les permite, porque posterior a esa etapa, que era la etapa medieval, no se les permitía a las personas como investigar o ir un poco más allá, porque habían muchas de esas teorías que iban en contra de lo que era Dios. Entonces, posterior a la abolición de esa etapa de la Edad Media, pues empieza ese periodo de iluminación en donde las personas tienen y pueden realizar conjeturas y empiezan a realizar y ampliar todos los conocimientos y a darle un porqué y para qué suceden las cosas. Y no solamente dentro del pensamiento contable, vuelvo y le repito, sino en general. Por eso la etapa de evolución del pensamiento contable está ligada primero a esa etapa de apertura hacia los nuevos conocimientos. Segundo, hacia la economía, el comercio que empezó a avanzar y los nuevos desafíos frente a qué era lo más importante, tratar de encontrar qué es lo más importante dentro de la contabilidad y tratar de encontrar ese enfoque que tiene la contabilidad. Desde sus inicios y dependiendo pues el periodo donde nos situemos, el pensamiento contable ha ido cambiando. A medida que va avanzando la historia, la contabilidad también lo hace. Creo que en las clases anteriores les decía que el primer etapa, pues cuál era el interés de las personas, poder encontrar cuál era el tratamiento de cada una de esas cuentas contables, que era un activo, poder determinar cuándo utilizábamos un ingreso, cuándo utilizamos un pasivo, determinar y poder generar esos procesos y procedimientos para la parte técnica. Tan solo que cuando ya se hizo, la contabilidad empezó a exigir mayores necesidades. Y en esa medida en el que el mercado, en el que las empresas, en el que la contabilidad misma exige esas etapas de cambio, pues hemos tenido unas escuelas de tipo económico y unas escuelas contemporáneas de pensamiento contable. Los primeros registros en los que se habla de pensamiento contable se sitúan en el siglo VIII, que fue el siglo de auge del comercio y la apertura entre los países y el desarrollo de la economía como tal de algunos países. La segunda etapa se sitúa dentro del surgimiento y el desarrollo de la partida doble. Una tercera etapa en la que hablamos de difusión e implementación de la partida doble. Y una cuarta etapa en donde surgen diferentes corrientes de pensamiento contable. Sin embargo, a través de la historia y ahorita que vayamos mirando cada uno de estos escuelas y de estas influencias de acuerdo al tiempo, podemos mirar que ya en nuestro tiempo es verdaderamente en donde se empieza a hablar como tal de conocimiento contable, del desarrollo o la necesidad de desarrollar esa investigación dentro del área contable con el fin de ¿qué? De hablar una contabilidad como ciencia, darle ese carácter de ciencia y de esa manera pues nos hemos podido dar cuenta que la contabilidad o en la contabilidad existen procesos de investigación. Y esos procesos de investigación es lo que le dan a la contabilidad la calidad de la ciencia. Las primeras escuelas de pensamiento contable que aparecen son las escuelas clásicas de pensamiento contable.
Estas escuelas clásicas son las llamadas teoría contista, teoría del propietario, escuela lombarda, escuela jurista personalista y escuela controlista o materialista. Su periodo se comprende entre el siglo XVIII y el siglo XX. Iniciamos con unas escuelas como tal de pensamiento contable y se termina hasta que inicia ese pensamiento o el programa de investigación económico, que es ya donde nos situamos en la escuela controlista o materialista. El propósito de estas escuelas en general se fundamenta o se enfoca en el funcionamiento de las cuentas, lo que les hablaba hace un rato. Tratar de determinar esa relación de las cuentas con cada una de las transacciones que sucedían dentro del mercado o que aplicaba una entidad o una persona que necesitaba llevar contabilidad. En la medida de que estas escuelas de pensamiento contable pues van avanzando, la normatividad o la regulación de la contabilidad dentro de cada uno de los países también lo hace. Porque nosotros en sí estamos ligados, ¿verdad? A una regulación que a veces obedece más como al Estado. Sin embargo, durante todo ese proceso de avance de regulaciones, pues, ¿qué es lo que se busca? Irle dando ese carácter a la contabilidad de ciencia. De manera que en la medida que va avanzando la historia, pues vamos mirando esas relaciones que tiene la contabilidad con las otras disciplinas. Abrimos esas dudas frente a los diferentes conceptos técnicos que hoy conocemos, frente a todas aquellas transacciones que surgen y a veces como que empiezan a quedar esos vacíos, bueno, ¿y esto por qué? ¿A qué se debe? Y en la medida que se va avanzando y en la medida que empiezan a surgir interrogantes y se empieza a realizar investigación, es donde van avanzando las escuelas del pensamiento contable. ¿Por qué? Porque el objetivo de cada una de estas escuelas, desde cada una de estas escuelas de pensamiento contable, es poder encontrar un enfoque a la contabilidad, darle una dirección sobre la cual se fundamenta y cuál es el fin para lo que se está realizando, todo lo que se hace dentro de un proceso contable normal. Durante estas escuelas, otra de las características me dice que no aparecen de forma clara el concepto del valor económico, no se pretende formular teorías acerca de la contabilidad porque ya veníamos o ya partíamos de una teoría que en ese caso era la partida doble y no aparece de forma clara la utilidad de la contabilidad sobre la toma de decisiones. ¿Por qué no aparece dentro de estas escuelas? Vuelvo y le repito, porque dentro de la etapa clásica lo que se busca es mirar la dinámica de esas cuentas. Establecer cuáles son, primero pues establecer cuáles son las cuentas, porque cuando aparece partida doble pues todavía no se tenía bien sedimentado el concepto de un activo, el concepto de un pasivo, el concepto de un ingreso, el concepto de un gasto, sino en la medida en que fue pasando el tiempo fue que empezaron a trabajarse esos conceptos. Y de esta manera, pues empezaron a aparecer lo que hoy conocemos como planes únicos de cuenta, que ya es la codificación o la llamada taxonomía que se hace a través del NIF. Entonces, durante estas épocas, más que conocimiento y más que la utilidad de la contabilidad y esa importancia, pues lo que se hace es un avance, ¿no? Frente a la construcción del proceso contable como tal.
Dentro de estas, decíamos que de las escuelas clásicas aparece la teoría contista, que fue creada por el francés René Delaporte alrededor de 1685 y fue la primera escuela de interés en la historia del pensamiento contable tras el concepto de contista que generó Pacioli. Dentro de esta escuela contista, pues se distingue la personalidad moral de la empresa de la personalidad moral del propietario. La escuela contista en general no pretende explicar o justificar la contabilidad misma o la existencia de la contabilidad misma, sino que se enfoca específicamente en justificar las reglas que rigen el movimiento contable. Por esto es que Delaporte nos habla de un principio de moral de empresa y un principio de la personalidad de la moral del propietario, expresando pues un conjunto de reglas en las que nos establece como principal regla que en todos los actos y contratos toman parte continua necesariamente dos personas, una que recibe o debe entregar un valor y otra que entrega o debe recibir un valor equivalente. Entonces miren que se empieza a establecer la estructura, o sea, hacer el análisis, qué pasa detrás de una transacción, qué pasa cuando yo compro, qué pasa cuando yo vendo, qué pasa cuando yo registro un gasto. Entonces, a investigar ese trasfondo de cada una de las transacciones. Otra de las reglas que se establece a través de esta teoría contista, nos habla que en cualquier operación administrativa, el propietario figura siempre como una de las partes contratantes. Y como son diversas las causas por las cuales el propietario puede ser deudor o acreedor, justo es que se abran al mismo tiempo tantas cuentas según sean las causas principales del débito o su crédito. Entonces miren que desde este punto de vista, René Delaporte nos empieza a hablar ya de registros contables, de ese plan de cuentas que se hace necesario ¿para qué? Para poder identificar cada una de esas transacciones. De esta manera, Delaporte destaca siempre la relación que tiene el propietario con respecto a cada una de las transacciones y operaciones administrativas y comerciales que está dentro del mercado y la posición en la que quedan tanto los deudores como los acreedores de una empresa. Y nos deja pues como reglas claras que siempre dentro de una transacción va a haber alguien que entrega y alguien quien recibe. El propietario puede ser deudor y acreedor y de esta manera se empiezan a establecer los principios y los primeros conceptos de qué es un activo y de qué es un pasivo. Al hablar simplemente de deudor, que ya sabemos que nos vamos a referir a un activo, y al hablar directamente de un acreedor en el que ya sabemos que es un pasivo. Entonces, mire que posiciona a la empresa dentro de esos dos conceptos y dentro de esas dos posiciones y se dan cuenta que no, así hay
la empresa o una persona X va a poder tener ¿qué? Cuentas por cobrar a su vez, o lo que hoy llamamos como cuentas por cobrar, y se encuentra dentro del activo. Y de la misma manera va a poder tener ¿qué? Una deuda, y lo que hoy conocemos como pasivo. Posterior a estos enfoques y lineamientos de la teoría contista a través del francés René Delaport, aparece una teoría de propietario a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña. Esta llamada teoría del propietario básicamente gira en torno a la apropiación. A la apropiación frente a qué es lo que queda dentro de todo el proceso contable. O sea, ¿a qué me lleva el hecho de que yo venda? ¿A qué me lleva el hecho de que yo gaste? Ese resumen o posicionémonos hoy a lo que conocemos como estado de resultados. Ese resumen de todas las transacciones que al final me reporta que una ganancia o una pérdida. Y esa ganancia y esa pérdida es la que afecta directamente a quién, a los socios de la empresa. Porque esa ganancia y esa pérdida, en resumen, cuando estamos hablando de estados financieros y de la contabilidad de todo el proceso, pues esa ganancia se traduce ¿qué? En un incremento del patrimonio o lo contrario, en un decremento del patrimonio, porque es allá donde se ve reflejada, dentro de la situación financiera de la persona o del propietario. Entonces, miren que en la teoría contista, ¿de qué empezamos a hablar? De activo y pasivo. Y en la teoría del propietario se le empieza a dar a gran importancia a esa personalidad del propietario como tal, hablar de los socios y hablar de conceptos de patrimonio. Y se establece que ese concepto del patrimonio viene integrado o viene como resultado de que de los bienes o derechos que tiene la empresa o el propietario, lo que hoy conocemos como activos, y los créditos u obligaciones en contra que tiene la empresa o el propietario, y lo que hoy conocemos como pasivo. Y de esa relación directa que tienen estos dos surge ¿qué? Esa parte residual que le corresponde a los socios. Entonces viene ese análisis sobre el patrimonio y se le da a la contabilidad un enfoque que obedece a poder dar el control de qué es lo que exactamente tiene el propietario. Y hablamos o aparecen como tal ya, porque en la teoría contista sí se habla de conceptos de deudor, acreedor. Sin embargo, no hablábamos como tal todavía del concepto de activo y del concepto de pasivo. Pero cuando llegamos a la teoría del propietario ya aparecen estos conceptos y de esta manera como reglas principales dentro de la teoría del propietario nos dice que una empresa, cualquiera que sea su forma y naturaleza jurídica, ha de ser considerada como un ente con personalidad distinta a la del propietario y de ella. Y desde el momento en que se admite que la empresa tiene una personalidad, o sea, que es propia, que ella funciona por sí solita, también se admite que posee un patrimonio y que éste está integrado por diferentes elementos. Entre estos está los bienes y los derechos de toda clase que son de propiedad de la empresa o que resultan a favor de la misma.
y a este grupo de derechos y bienes se le llama activo. Y que a su vez tiene créditos y obligaciones de toda clase en contra de la empresa. Y a este grupo se le designa el nombre de pasivo. De esta manera aparece se empieza a hablar dentro de la teoría del propietario esa llamada ecuación patrimonial por allá, no sé si ustedes se acuerdan en primero y en segundo que hablábamos de la ecuación patrimonial que nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. De aquí es donde empiezan a surgir esas bases de esa llamada ecuación patrimonial. Y miren que este concepto de activos, en donde nos habla de los bienes y derechos que posee una empresa y de esas obligaciones en contra o créditos que posee una empresa, fueron conceptos que hasta antes de normas internacionales, pues veníamos trabajando y reconociendo de la misma manera. Siempre habíamos dicho que el activo era todos aquellos bienes y derechos que tenía una empresa, una persona. Y lo mismo para los pasivos, todas aquellas deudas u obligaciones que tiene una empresa o una persona. Cuando llega NIT, pues nos cambia un poquito el chip frente al activo al decirnos que son recursos controlados, no los bienes que posee. Sin embargo, esta teoría del propietario pues ha contribuido o contribuyó a través de la historia de la contabilidad y hoy en día muchas influencias que se rescataron desde este ciclo pues nos sirven y las seguimos manejando hoy en día. Y tiene un postulado tercero en el que nos habla que resulta que el patrimonio de una empresa está formado por un activo a favor y un pasivo en contra, y que diversos elementos que integran el activo y el pasivo han de ser clasificados según su naturaleza en grupos llamados cuentas, teniendo el principio de qué valores incluidos en cada cuenta presenten entre sí la misma homogeneidad contable. Entonces, a través de esta teoría contable, ¿qué es lo que pasa? Que surge ese plan de cuentas y esa estructura, y por eso nos habla que debe de llevarse en un grupo de cuentas, que debe de llevarse y sacar aquellos valores que tengan la misma influencia o bajo los mismos conceptos, es decir, agrupar como lo tenemos hoy en día, que miramos que en la parte de inventarios que tenemos materia prima, mercancía disponible para la venta, posiblemente podemos tener productos en proceso, todos esos hacen parte de un solo grupo, que en este caso sería inventarios. Y eso es lo que nos dice la teoría del propietario, que hay que empezar a hacer un plan de cuentas, homogenizar y llevar todas aquellas que tienen los mismos principios en un solo grupo. Y de esa manera empezar a estructurar la contabilidad. De la llamada teoría del propietario, pues salen los antecedentes de la teoría de agencia. Sin embargo, posterior a esta teoría contista y esta teoría del propietario, aparece una escuela de pensamiento contable como tal llamada escuela lombarda. Miren que la contista y la teoría del propietario se enfocaron y se dedicaron principalmente a qué? A justificar el porqué de las cuentas contables y el porqué la necesidad de tener un plan de cuentas. Y adicionalmente sale que la teoría frente a lo que es la ecuación patrimonial, activo es igual a pasivo más patrimonio, y esos conceptos de activo, pasivo y patrimonio que hasta hoy en día pues se tienen, ¿no?, fundamentos sobre lo que se expuso dentro de esta teoría del propietario. Posteriormente aparece la escuela lombarda,
dentro del siglo XIX. Y esta escuela lombarda se sitúa dentro de Italia y aparece ese florecimiento, dice, o esa brecha en la que se abre hacia allá el pensamiento contable. Acá la parte técnica, podríamos decir. Y aquí, dentro de la escuela lombarda, pues ya empezamos a hablar de un conocimiento contable. El propósito dentro de esta escuela lombarda era poder dar a la contabilidad una primicia intelectual, en donde se buscaba un propósito para la contabilidad y las diferentes disciplinas. El representante de esta escuela lombarda es Francisco Villa, y a él se le debe la construcción teórica de la contabilidad, que toma como punto de partida la consideración de un objeto que es el control de la empresa, mostrando los resultados de todas las operaciones. Por esto, dentro de la contabilidad, o para Villa, para Francisco Villa, la contabilidad es una doctrina de orden superior destinada a interpretar la dinámica de las haciendas o de las cuentas, para lo cual nos dice él que es necesario el conocimiento de los conceptos de administración, de orden varios, la combinación de otros conceptos netamente contables, de las disciplinas para la utilización de los diferentes instrumentos adecuados y poder realizar finalmente una información o unos informes que contribuyan hacia la administración económica de la empresa. En últimas, lo que nos habla esta escuela lombarda es del arte de llevar las cuentas, y que ese arte de llevar las cuentas, pues que tiene un fin específico, y es servir a esa administración empresarial. Dentro de los planteamientos de la escuela lombarda, pues aparece como principal enfoque a la empresa o la administración empresarial, y se habla que la contabilidad por sí sola pues necesita de otras disciplinas, y es lo que hoy vemos en día. Ya miran que dentro de su formación ustedes obedecen o necesitamos, nos complementamos de otras materias como la economía, la misma administración, matemáticas, ciencia como tal, con el fin de ¿qué? De poder finalmente realizar ese control de la contabilidad a través de ese análisis de esa información. Y miren que desde esta época de la escuela lombarda ya se habla de que la contabilidad dejó de ser esta parte técnica y de esos movimientos a pasar a ¿qué? A formular teorías sobre cómo debe de llevarse y qué es lo que se necesita para poder realizar un análisis, de esa información o de lo que se está encontrando. De esta manera aparece la separación entre la teneduría de libros y la vinculación de nociones económico-administrativos para llevarla cuentas. Entonces dejamos de ser de una u otra forma una parte técnica y empezamos a hablar ya como tal de un pensamiento contable, es decir, a ver a la contabilidad más como una ciencia.
Posterior a la escuela lombarda aparece la escuela personalista. Su principal precursor es el italiano Cervoni entre el siglo XIX. Y los puntos en los cuales gira esta escuela personalista nos habla básicamente de los fundamentos de la disciplina contable que apoyan las relaciones jurídicas entre las personas y la administración del patrimonio de una empresa. Nos habla también del carácter económico de la contabilidad, en la que se sitúan prácticamente al frente de la economía de la empresa, abarcando la totalidad o al menos una buena parte de la actividad empresarial. Entonces, dentro de su primer postulado, en el que nos habla de una responsabilidad jurídica, nos empieza a hablar de normas y nos empieza a hablar que ese movimiento contable que se realiza de una compra, de una venta, tiene incidencia no solo para la empresa o las personas que administran el patrimonio, sino en general. Y nos habla sobre los extraños y el propietario tienen cuentas distintas. Los extraños al referirse a los diferentes deudores o a la contraparte dentro de cada una de las transacciones, los terceros. La administración regula las relaciones entre extraños y propietarios. Es decir, que de esta manera se ocupa en consecuencia de las relaciones de dirección y obligación de los propietarios, sus agentes, corresponsales que intervienen susceptibles de representación y registro de los diferentes planteamientos. Nos habla también de los deberes de los extraños, son derechos del propietario. Recuerden, cuando ellos hablan de extraños, porque así lo manejan, o ese es el concepto que le dieron a los terceros con los cuales se compra, con los cuales se vende, con los cuales se realizan las transacciones dentro de la empresa. Entonces, que esos terceros van a tener derechos, que esos terceros van a tener deberes. Nos habla también el derecho o abono del sinónimo de haber, el deber o cargo del sinónimo debe. Entonces miren que en la medida en que en la contabilidad se va avanzando, pues de esta manera a través del tiempo se va constituyendo toda su estructura y tal y como la conocemos hoy en nuestros días. Esta escuela jurista personalista nos habla más que nada de la necesidad de la regulación. Por eso nos habla de derechos y deberes y que esos derechos y deberes tienen que irse estructurando. Y solo de esa manera nos aparece pues el papel de la contabilidad en la regulación de las relaciones entre las personas que intervienen en la empresa. Y vincula a la contabilidad y otras disciplinas dentro de la actividad empresarial. Y nos habla o aparece ya la contabilidad como una disciplina. Entonces miren que pasamos de ser aquí en teoría contista y propietario como una teoría de técnica frente a la llevaduría de libros. En la lombarda y en la jurista pues nos empezamos a regular y hablar de la empresa, de la administración y de los usuarios que intervienen dentro de esta. Y posterior a estas escuelas aparece la escuela controlista. Su creador, Fabio Vesta, y como su nombre lo indica, controlista o materialista, pues formula una postura dentro de la escuela contable que personaliza las cuentas, poniendo también especial énfasis en el carácter económico de la disciplina contable.
al crear un estudio de control de Hacienda a través del análisis de los diferentes valores a lo que se abre una cuenta y no a las personas subyacentes. Vesta distingue tres frases en la administración hacendal, que es gestión, dirección y control. Y de esta manera nos dice que una de las funciones de la contabilidad se refiere más que nada a esa fase de control dentro de la riqueza hacendal. Entonces nos da a la contabilidad desde un punto de vista técnico que estudia y anuncia las leyes de control económico en las haciendas, cualquiera que sea de estos. Cuando nos referimos a haciendas, básicamente se está refiriendo a una empresa, a un ente, digamos, de carácter económico. Dentro de la relación que establece de la contabilidad y el control económico, pues aparecen términos, digamos, sobre qué es la contabilidad y qué es el control, y nos dice que la contabilidad se viene a definir como aquella ciencia de control económico de las empresas de cualquier tipo y debe extenderse en la construcción de los hechos administrativos y pueden ser antecedentes o consecuentes de esto. De esta manera, dentro de las fases de administración hacendal que determina Vesta como gestión, dirección y control, pues aparece la función de la contabilidad. ¿Para qué? El por qué. ¿Cuál es el fin? Sobre todo, ¿para qué sirve? La contabilidad también la determina o la define como la ciencia de control económico de las empresas. Desde este punto de vista, Fabio de Vesta relaciona la contabilidad directamente con la economía de las empresas, así como su visión económico-administrativo del patrimonio, en la que destaca la manera especial la función económica de las cuentas. También es de interés el intento formalizador a partir de los teoremas indicados. Esta teoría controlista o materialista pues estudia los diferentes teoremas patrimoniales, entre los que se establece que el capital de una empresa está en función de los elementos de activo y pasivo, y vuelvo y repito lo que hoy conocemos como ecuación patrimonial, que las variaciones en el activo y pasivo se reflejan directamente en el patrimonio. Si me aumenta un activo, posiblemente me aumenta el patrimonio, ¿verdad? Y lo contrario, si me aumenta el pasivo, pues ¿qué va a ser? Una disminución del patrimonio. Y la suma de los cargos es igual a la suma de los abonos. Entonces miren que por allá cuando uno enseña contabilidad 1, cuando empiezan a ver qué es lo que uno dice siempre, tanto el debe y el haber tienen que dar sumas iguales. Y esos conceptos se traen desde aquí, desde las escuelas de pensamiento contable, donde se empezaron a dar esa función, dar cuenta de esas funciones acerca de la contabilidad, qué es lo que obedece y cómo debe de ejecutarse o cómo debe de registrarse cada una de esas relaciones económicas, porque no es el hecho de decir que hay cuentas acreedoras y hay cuentas deudoras, sino cómo debe de establecerse y cómo debe de llevarse para el fin que poder mostrar la situación financiera de una entidad y poder analizar, y finalmente pues hablamos ya de tomas de decisiones. Esta escuela controlista o materialista es la escuela de transición hacia el neocontismo.
Y aquí es donde nos habla o aparecen las escuelas económicas, las escuelas de pensamiento contable económicos. Estas escuelas aparecen desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Y aparecen con el siguiente o con el incremento de la dimensión empresarial, así como hechos que hablan sobre la inflación inherente a la primera posguerra mundial, contribuyeron a finalizar la dimensión económica de nuestra disciplina. De acuerdo a Cañivano, dice que los objetivos de la información contable están orientados hacia los aspectos económicos de la actividad empresarial. Dentro de las etapas de la etapa neocontista o de las etapas ya económicas, pues aparece el valor o el concepto de valor económico dentro de cada uno de los elementos de la contabilidad. Surge un auge y un avance dentro de lo que es el concepto de contabilidad entre países como Francia, Alemania e Italia. Aparecen las escuelas neocontistas, que son las nuevas escuelas contistas. Aparece la adaptación científica de las ciencias matemáticas, filosofía, económicas y del comportamiento al pensamiento contable, es decir, sigue y sabemos que necesitamos de esas otras disciplinas para poder complementarnos. Se le da una atención importante al movimiento de las cuentas. Se busca una concepción más sustantiva de nuestra disciplina, basadas especialmente en el concepto de valor económico, de modo que la contabilidad se orienta a determinar el análisis del valor a través de la cual vincula ya la toma de decisiones. Entonces, miren que en esta parte de acá, desde la escuela contista, pasamos por una parte meramente técnica. Empezamos a hablar de un conocimiento al hablar de que la contabilidad obedece más que todo a la empresa y a todas aquellas actividades de manera administrativa empresarial. Y finalmente terminamos hablando de una función económica de las cuentas, esa necesidad de la contabilidad y el control económico. Y dentro de hablamos de de la ecuación patrimonial, de esa creación del plan de cuentas con el fin de poder estructurar la contabilidad y todos esos avances de esas escuelas clásicas, pues, ¿qué es lo que le permiten ya a las escuelas económicas? Abrirse hacia las nuevas etapas de conocimiento de la contabilidad y darle ese fin y ese enfoque sobre la cual hoy en día seguimos trabajando y seguimos dándole el carácter de ciencia. Y nos habla aquí dentro de estas características nuevas de las escuelas económicas que surge ya el concepto del valor económico y con ese valor económico que aparece el fin de la contabilidad para la toma de decisiones, el análisis que debe de realizarse a la contabilidad. Dentro de las escuelas económicas tenemos el neocontismo económico europeo, neocontismo económico francés, la Escuela Alemana de Economía Europea, el periodo económico en Italia, la economía central y la escuela patrimonial, el neocontismo en Estados Unidos, la Escuela Económica Deductiva Norteamericana. Entonces, miren que aparecen un sinnúmero de escuelas y cada una dará enfoques y se hace ya por países.
¿Por qué? Porque los países, en medida que se va avanzando en el tiempo, pues cada uno de estos se va estructurando y cada uno de estos está mirando como esa necesidad de estructurar, regular la contabilidad. Y dentro de cada uno de estos y de acuerdo al país, ¿por qué? Porque somos a veces economías independientes. Es como la contabilidad va a ir avanzando. Recuerden que la contabilidad a través del tiempo siempre ha obedecido a un sistema económico. Y en esta etapa de las escuelas económicas, pues no es la excepción. La primera escuela que aparece dentro de las económicas es el neocontismo económico europeo, en la que esta aparece como la primera manifestación de escuela neocontista. Y aparece más o menos entre los años 1800 y 1900. Su principal autor o influyente es Leo Goldberg. Y dentro de esta se resume a la contabilidad como forma parte de una ecomología que tiene como objeto la actividad económica de la empresa a fin de conocer las causas y las consecuencias del funcionamiento de la misma. Es decir, que la contabilidad que pasa a formar parte de toda una economía de un país, porque es la única manera de poder observar cuál ha sido el crecimiento. ¿Por qué? Porque esa información que se genera de la contabilidad ya empieza a tener utilidad para las personas. La ecomología se debe entender como aquella ciencia que estudia la actividad económica de una empresa antes, durante y después de la actuación de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la contabilidad hace parte de ese estudio de antes, durante y después de las actuaciones de la empresa. Es la única manera que se tiene para poder observar qué es lo que hizo. Por eso se tiene registros históricos y recuerden que es la contabilidad sistemática y cronológica. Y podemos a través del tiempo ir analizando qué es lo que pasó. En el ámbito de la contabilidad, los movimientos de los elementos patrimoniales se explican con una óptica que distingue las causas y el efecto. Así, el capital de una empresa es la causa de la constitución de la misma y su actividad, mientras que la inversión de éste es su efecto. En definitiva, el crédito y el haber en una empresa representan siempre la procedencia del origen y la causa de un hecho económico. El débito o debe representa el efecto y las cuentas que corresponden a la causa siempre estarán en el pasivo y las cuentas de efecto en el activo. Entonces, miren que siempre nos habla de qué es lo que produce dentro del patrimonio y nos hablan de un efecto y de unas consecuencias que están directamente traducidas en dónde, en el activo y en el pasivo de la empresa. Posterior a este neocontismo económico europeo, aparece un neocontismo económico francés. Como representantes de este neocontismo francés está Jean Bourdieu. Siguen algunos vestigios de René Delaporte, quien después de dar apertura a su escuela económica, pues en la medida que va avanzando el tiempo también va cambiando su pensamiento. Y tiene muchos que ver dentro del desarrollo de la escuela económica del neocontismo económico francés. Y otro también es Jean Dumirech,
Y a su vez, nos habla de los conceptos del valor básico de la contabilidad. Y aparece dentro de este concepto de valor básico de la contabilidad el primer pensamiento de poder ver a la contabilidad como una ciencia. Sin embargo, para el momento, como veníamos trabajando de dar esa estructura a un plan de cuentas, de dar esa estructura que es un activo, que es un pasivo, un patrimonio, pues la ciencia en la que aparece o la que nos habla el neocontismo económico francés es una ciencia que obedece a las cuentas. Entonces, por eso se define a la contabilidad como la ciencia de las cuentas. Nos habla de las funciones de la contabilidad como función histórica, estadística, económica, financiera, jurídica, de ordenamiento, comparación y de control. Le da ya funciones. De igual manera, dentro de este neocontismo francés, también nos habla de la contabilidad como excepciones de coordinación, transformación y clasificación de valores. El valor de la contabilidad, o sea, ¿para qué sirve, no? Y por qué es de importancia poder hablar de contabilidad dentro de una empresa. De esta manera, posterior a esto aparece una escuela económica escuela alemana de la economía europea, y este es derivado de este neocontismo económico europeo. Sin embargo, lo que se trata de hacer dentro de esta escuela alemana es dar una evolución a ese neocontismo y una evolución al valor y al significado que tiene la empresa. Gestiona la economía de la empresa y la contabilidad basada en el concepto de valor y la determinación económica del beneficio. Nos habla de leyes, teoremas económicos que son universalmente válidos. Aparece la economía como una ciencia dedicada al análisis riguroso de la realidad y no de los teoremas. Y esa economía tiene que ir de la mano de quién? De la contabilidad, que es la única que le permite dar esa capacidad de análisis y poder observar a través de datos numéricos cuáles han sido esos cambios. Y finalmente aparece el desarrollo del conocimiento económico, es el resultado de estudios empíricos y no del desarrollo de estudios intelectuales o teóricos, es decir, que se hace a través de la observación. ¿Y la observación de qué? De la información que se ha generado dentro de la contabilidad. Viene posterior a esta escuela alemana un periodo económico en Italia, en donde aparece la escuela patrimonialista de la economía hacendal. Entonces, miren que hemos venido entre diferentes postulados, ¿no? Primero que las cuentas, posteriormente la empresa. Seguido de esto, ya nos hablan de un valor económico. Y dentro de ese valor económico, pues posteriormente aparece que esa, como enfoque, esa economía hacendal. Básicamente nos centramos dentro del patrimonio. Entonces, de esta manera aparece la Escuela de Economía Hacendal, donde su padre, quien abrió esta escuela, pues es Gino Zappa, 1950, y vincula la contabilidad como la economía de las empresas, como ese motor que le da el análisis a la economía, no solo de una empresa, ¿no? Sino en general, como la base de apoyo.
y nos dice que existe una ciencia única de la administración de la economía hacendal integrada por una doctrina administrativa, la organización científica y la reversión hacendal. Y dentro de esa ciencia única que se encarga de esa administración y de esa doctrina organizativa científica y de la revelación hacendal, pues es la única o a la que hoy conocemos como contabilidad. Y eso es como lo establece y lo ve Gino Zappa. Posterior a esta aparece la escuela patrimonialista por Vincenzo Massi en 1956 y nos establece que la contabilidad tiene por objeto el estudio de todos los fenómenos patrimoniales, el fenómeno jurídico, económico, financiero y social. Y la contabilidad estudia el patrimonio en su aspecto estático, dinámico, cualitativo y cuantitativo. Entonces, miren que aparece por aquí ya el primer concepto de fenómeno social. ¿Por qué? Porque ya se van dando cuenta que esa contabilidad como ciencia, aparte de ser organizativa, aparte de realizar ese análisis y de servir para la toma de decisiones, pues tiene que ver mucho con los fenómenos sociales. Y de esa manera se empieza a transformar ese concepto de la contabilidad y a verse ya como una ciencia. ¿Y una ciencia qué? Una ciencia de tipo social. Llegamos al neocontismo en Estados Unidos y este neocontismo aparece en la primera mitad del siglo XX. Sus padres, digamos, o los autores dentro de esta escuela de pensamiento, pues es Sanders, Hill y Moore en 1938, y ellos justifican la práctica contable más que construir teorías contables. Nos habla de reglas de nuestra disciplina son productos de una experiencia lógica. La práctica se deriva de los principios subyacentes basados en el trabajo y en el campo y en la observación. Y nos habla de 5 grupos de reglas: cuentas de resultado, cuentas de balance, estados consolidados, comentarios y notas marginales. Y miren que ya le vamos dando estructura a la contabilidad. Y ya sabemos para esta época que hay que generar informes, y esos informes que son estados financieros. Y dentro de estos tenemos el P&G como cuentas de resultado y las cuentas del balance en las que se habla del activo, pasivo y patrimonio. Posteriormente vienen algunos planteamientos deductivos de Sprenger 1907, Patton 1922, Canning 1929 y Sweeney 1936. Dentro de estos, pues se establece diferentes principios o reglas en donde se habla de generalizaciones o teorías que justifican la práctica con mayor o menor grado de influencias deductivas, redefinición de los términos necesarios para la práctica contable y una visión más crítica de lo que es la práctica contable. No solamente quedarnos como en esos principios, pero ya hablamos de planteamientos inductivos y deductivos, o sea, frente a la aplicabilidad, de dónde venimos, si de lo particular a lo general o lo contrario, de lo general a lo particular. Si hay teorías que se pueden aplicar generales, es decir, que venga de una sola empresa y se aplica en general, que son universales, o lo contrario, que en la contabilidad se parte de lo general hacia lo particular y que hay cosas que solo se pueden aplicar particularmente en una empresa, en una persona. Eso es lo que nos habla cuando hablamos de planteamientos inductivos y deductivos. Seguido de esta escuela del neocontismo en Estados Unidos, es la precursora de la escuela económica deductiva
de Norteamérica. Sus principales autores, Spruce y Monish, 1963, Edwards y Bell, 1961, Chambers y Strilling, 1966 y 1970. Y las características de esta escuela económica deductiva norteamericana nos salva ya de un pragmatismo presente en el número de justificaciones predeterminantes teóricas de la contabilidad. Y nos dice que la contabilidad se sustenta en la teoría económica y en las normas referidas al cálculo del beneficio. Esta etapa de la escuela económico-deductiva en Norteamérica se domina una edad de oro de investigación a priori en la contabilidad. Entonces empieza ya a hablarse como tal de investigación y como lo conocemos hoy en día y el tratamiento que se le da hoy en día. Por eso se establece como una edad de oro. Dentro de esta se intenta la elaboración de un conjunto adecuado de reglas contables que tengan un único beneficio, sin plantearse las posibles alternativas del mismo en función de las diferentes necesidades de los usuarios. Miren que ya se habla de usuarios. Y recuerdan que por ahí bajo NIF, ¿qué se dice? Que la necesidad de los usuarios, ¿cuál es? Conocer la información financiera. Dentro de esta no se abordan generalizaciones completas sobre los conocimientos contables, sino que tan solo relativos a la contabilidad de la empresa y más concretamente a la contabilidad financiera, obedece sobre esa generalización. Su enfoque es positivista con derivaciones normativas, es decir, teológicas. Y nos habla de una valoración contable como valores de entrada o costos de reposición y valores de salida como valores netos de realización. Entonces aparecen más postulados dentro de la escuela económico-deductiva y teorías acerca del entorno socioeconómico de la contabilidad y sobre todo hacia dónde se enfoca. Y tiene postulados pues específicos frente a la gestión de la continuidad, frente a la objetividad, consistencia, unidad estable y frente a lo que es la información. Y esos son como los enfoques principales que le da estos postulados dentro de la escuela deductiva norteamericana. Los enfoques contemporáneos de pensamiento contable, pues posterior a esos organismos de las escuelas neocontistas contemporáneas, aparece un enfoque en donde todos giran en torno a un paradigma de utilidad. Y dentro de este paradigma de utilidad, que aparece en la década de los 70, y aún está y aún vigente la escuela económico-deductiva, aparece una doctrina contable que comenzó a preocuparse por la posibilidad de formular conjuntos alternativos de norma en función de diferentes objetivos o propósitos de cada uno de estos conjuntos. Entonces nos habla sobre disminución de interés por la riqueza y la renta y aumentando la preocupación de los usuarios y los objetivos de la información contable, que es ya lo que hoy conocemos de tratar de hablar de NIF y de un sistema de información contable válido que sea de manera universal. Nos habla de la evolución y del concepto de usuario de la información financiera y miren que dentro de este paradigma de utilidad ya hablamos de información financiera.
la aplicación y los objetivos de la información financiera que se determina, las orientaciones y sus reglas, los requisitos de utilidad de esa información financiera, incrementos de información financiera y nuevos hábitos de la regulación contable, una nueva consideración sobre el carácter científico de la contabilidad, teoría y aplicación, y cuál es la manera de satisfacer los usuarios contables. Entonces, dentro de este paradigma de utilidad que hasta hoy en día lo seguimos manejando, se enfoca básicamente en el planteamiento simple sobre las implicaciones que revolucionaron el pensamiento contable y que dio lugar a esa etapa eminente en donde se construye el entorno de nuestra disciplina y como la conocemos hoy en día, dándole, eh, dándole seguridad, más que todo, a la utilización de la información. Hacia para qué sirve esa información financiera, y a qué usuarios, y qué es lo que hace con los usuarios, hacia dónde se enfoca y qué satisfacción, qué bienestar generan las necesidades de los usuarios. Hablamos de este paradigma de utilidad básicamente, ¿por qué? Porque aquí ya se viene a hablar de que hay una información dentro de la contabilidad que sí viene en términos financieros, numéricos, y eso es lo que normalmente conocemos, y los que está en los estados financieros, en la mayoría de informes que se generan a través de la contabilidad. Sin embargo, aparece ese término de información no financiera, que es una, recuerdan en esas primeras clases en las que yo les decía que la contabilidad tuvo una evolución en la que se habla de esa importancia de la información no financiera. Y esa importancia de la información no financiera viene a ser ¿qué? Ese análisis que se hace, esa información social que se saca como ciencia social. Y nos habla de otros medios, medios socioeconómicos, socioculturales, medios ambientales, la parte de recursos humanos, que es donde se mira la utilidad de la contabilidad, donde está representada y a donde va a satisfacer esas necesidades y esa utilidad que se tiene. De esta manera aparecen diferentes enfoques presentes dentro de la investigación empírica y tenemos un enfoque inductivo positivista, modelos de decisión, capacidad predictiva, comportamiento agregado del mercado, actitudes y motivaciones de los usuarios de la información contable. Estos enfoques básicamente hacen referencia a ese paradigma de utilidad en donde se busca para qué sirve la contabilidad. Entonces se les da un enfoque inductivo positivista en el cual la contabilidad estudia las prácticas contables para inducir de ella los principios o fundamentos en que se sustenta. También nos habla de modelos de decisión en los que la información contable sirve para hacer predicciones, en los que ahí aparecen los conceptos de utilidad, relevancia, decisión, predicción, como modelos útiles y como referencias de la contabilidad, o sea, hacia dónde va dirigida. Y finalmente, ese comportamiento del mercado en donde se mira la incidencia de esa información contable en las decisiones que se toman dentro del mercado, y especialmente dentro de las variables bursátiles cuando nos referimos al mercado de valores. Y nos dice que el mercado es un buen indicador de utilidad de las cifras contables, porque es ahí donde se mira esa efectividad de esas cifras y esa efectividad de la información contable, que si está completa, que si está clara, que si está comprensible, pues ¿qué permite?
tomar buenas decisiones dentro del mercado. Y ese es en últimas el enfoque dentro del paradigma de utilidad que lleva el trasfondo, digamos, del por qué estamos hoy en día trabajando y el por qué hoy en día, aún a pesar de que ya llevamos muchos años trabajando bajo el concepto y la teoría de partida doble, ¿por qué aún se sigue llevando esa teoría y cuál es la finalidad? Y vuelvo y le repito, después de esas escuelas clásicas, la contabilidad empezó a tener un enfoque en el tratar del por qué y para qué sirve. Y dentro de estos, pues aparece este paradigma de utilidad y es el con el que hoy en día seguimos trabajando. Porque en últimas el fin de la contabilidad y el fin de esos términos financieros y de toda la información que surge a raíz de la contabilidad, que es servir. ¿Y servir para qué? Para el análisis y la posterior toma de decisiones. A eso se le llama paradigma de utilidad. Dentro de esta reformulación de la escuela económico-deductiva, pues es donde aparecen las llamadas NIF. Y dentro de esas llamadas NIF, y tomando los postulados del paradigma de utilidad, aparece ese marco conceptual en donde se da cuáles son los objetivos de la información contable, cuáles son las cualidades de la información contable, el esquema básico de los elementos de la información contable y que se traducen posteriormente en estados financieros, el marco conceptual que es producto y para la regulación contable, en cumplimiento de las normas contables utilizados por los diferentes organismos reguladores. Entonces, esta reformulación de la escuela económico-deductiva lo que permitió es dar fundamentos a esas llamadas normas internacionales de información financiera y a la creación de todos estos postulados básicos con los cuales hoy trabajamos nuestro sistema contable dentro de cada una de las empresas. Y de esta manera aparecen lo que se conoce como paradigmas de contabilidad, entre los que tenemos el paradigma de la utilidad, paradigma de las decisiones, paradigma de la ética, paradigma de la sociología, paradigma de la economía. Y dentro de cada uno de estos paradigmas, pues da el enfoque en el que nos dice para qué sirve la contabilidad y qué es lo que se hace la contabilidad desde cada uno de estos enfoques. ¿Cuál es su función? Y al hablar de paradigmas, empezamos a hablar de una contabilidad como ciencia, dentro de cuyo objeto es el estudio de la estructura financiera de la empresa y su método, pues se establece en el ciclo contable para elaborar los estados financieros que posteriormente se traducirán en qué? En información financiera y información financiera que va a permitir toma de decisiones y dirigirnos. Entonces seguimos hablando de ese paradigma de utilidad que hasta hoy en día lo seguimos trabajando. Al darle a la contabilidad el carácter de científico, pues básicamente nos dice que reúne un conjunto de hipótesis básicas en todo el entremano sobre la que se ha de destacar un sistema contable. Nos habla sobre la importancia que reviste ciertas características subjetivas y la de predecir ciertos matices dentro de la contabilidad. Wirtz nos habla de una teoría positiva de la contabilidad y en esa teoría que explica que la contabilidad es lo que es porque los contadores hacen lo que hacen y qué efectos tienen esos fenómenos y esas actuaciones que se tiene dentro de la contabilidad sobre la sociedad y sobre la utilización de los recursos. Miren que desde que aparece el paradigma de la utilidad por acá, entre el siglo XX, pues empezamos a hablar de qué, siempre de la utilidad que tiene la contabilidad. Desde los diferentes enfoques, deductivo, inductivo, desde las teorías positivistas
y desde cualquier punto de vista, ¿qué es lo que se busca? La utilización de esa información y de la administración, obviamente, de los recursos. De esta manera, podemos ya hoy en día hablar de la contabilidad como una ciencia de tipo social. Y dentro de los elementos de la ciencia, pues está la teoría, la práctica, el método, las técnicas de la contabilidad, que son requisitos básicos para que la contabilidad pueda tener ese carácter científico. Sin embargo, pues ya habíamos determinado desde la primera clase, pues que hasta hoy en día no todos están de acuerdo sobre darle ese carácter científico de la contabilidad. Pero básicamente es por todo ese manejo que se le ha dado a la contabilidad desde la historia. ¿Se dieron cuenta? Empezamos desde la partida doble y la partida doble fue como el periodo de iluminación de la contabilidad. Y desde ahí se empezó a estructurar qué. Lo que primero pasamos a estructurar es cómo se va a llevar, cuáles las cuentas, porque no Pacioli dijo partida doble y habló únicamente de partida doble, pero no se conocía el activo, no se conocía el pasivo, no se conocían los ingresos, gastos como hoy lo conocemos. No se hablaba de planes de cuentas. Entonces, en la medida en que fue avanzando el tiempo, fue que aparecieron las cuentas, la dinámica de las cuentas, los conceptos de las cuentas. Pero finalmente, cuando ya se estructuró eso, ¿qué pasó? Hubo la necesidad de decirle, bueno, contabilidad, ¿usted para qué sirve? ¿Para qué es? ¿Hacia dónde va? Y en esa medida, pues ya miran que unos le enfocan para organizar, cuando mirábamos la parte de control y organización, recuerdan que hablábamos que de Vesta nos hablaba de tres conceptos: dirección, coordinación, y el otro era control, y la contabilidad entraba dentro del control y decía que solo era para controlar. Por allá nos aparece otra escuela patrimonialista en donde dice que obedece al patrimonio, tratar de ver qué le pertenece a los socios, o sea, teorías de propiedades. Y finalmente, con el paradigma de utilidad, pues que aparece y dice, no, aquí lo que sirve es la información financiera, y esa información financiera es la que le da el carácter científico. ¿Por qué? Porque a partir de esa información es donde se empiezan a formular postulados de investigación. De esta manera, Raymond Baer dice que la contabilidad es un método de representación cuantitativa. Mateschitz nos dice que la contabilidad tiene un carácter científico, pero no es una ciencia. Toscom, la contabilidad es una ciencia y no una disciplina. Fernández Pirla, la contabilidad es una disciplina económica científica. Jean Capdevila, la contabilidad es una ciencia que regula el patrimonio. Y Pirabre, la contabilidad es una ciencia económica empírica. Desde la anterior clase yo creo que nosotros habíamos definido y les habíamos, bueno, desde mi punto de vista había quedado en la postulación y en el enfoque de que la contabilidad es una ciencia. Y que dentro de la contabilidad tenemos diferentes procesos y postulados que permiten realizar investigación. Y esa investigación cumple con todos los procesos del método o de un método científico. Por lo tanto, nos situamos en la contabilidad como una ciencia. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda frente a lo que acabamos de ver y los postulados de cada una de las escuelas de pensamiento contable que hemos tenido a través de la historia hasta llegar a lo que se conoce como paradigmas de la contabilidad. Y en énfasis, pues en ese paradigma de la utilidad. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí? ¿Me querías decir algo, Daniela? Profe, ahí como es el interés por la riqueza y la riqueza.
No te escuché bien, qué pena, Evelyn. ¿Cuál es el qué? La disminución del interés por la riqueza y la renta. En el enfoque de la teoría. En el enfoque de la teoría, me pasé, creo que es donde tenemos la teoría del propietario y la teoría patrimonialista. Bueno, cuando llegamos, desde la época clásica, veníamos trabajando con una escuela que no obedecía hacia la teoría del propietario, en donde establecía que lo más importante dentro de este periodo que era poder establecer qué tenía los dueños de la empresa o qué tenían los usuarios como tal. Establecer esa parte del patrimonio. Entonces, todo lo que se estaba realizando se enfocaba hacia qué, hacia establecer y determinar el valor del patrimonio. Posteriormente, cuando avanzamos a las escuelas económicas, aparece esa escuela o el periodo económico en Italia conocido como la economía hacendal y la escuela patrimonialista. Y dentro de esa escuela hacendal y el periodo patrimonialista, me perdió aquí, aparecen esos conceptos como tal de hacienda. Y dentro de esta nos dice que existe una ciencia única de administración económica hacendal integrada por la doctrina administrativa, la organización científica y la revelación hacendal. Entonces, pasamos de una teoría de propietario en la que lo más importante era determinar cuál era esa parte que le pertenecía al propietario, al dueño de la empresa, porque ya habíamos establecido que dentro de todas las transacciones había que un activo y un pasivo. Y se empezó a hablar de esos conceptos. Al pasar a este nuevo teorema en el que se abre o se les llama escuelas económicas, ¿por qué? Porque la mayoría de estas obedece a un sistema económico y se sabe ya que la contabilidad va en función de cada uno de los mercados y de los sistemas económicos de los países. Y que si el sistema económico del país cambia, la contabilidad tiene que cambiar y adaptarse. El enfoque en el que nos habla de esa hacienda y de la parte patrimonialista, pues también va enfocado a qué? A que todo lo que pase dentro del patrimonio de una empresa, dentro de la administración económica de la empresa, dentro de la organización, o sea, dentro de todo lo que se hace, dentro de la toma de decisiones, pues viene fundamentada en qué? En esa contabilidad como estudio o como objeto básico de estudio de los fenómenos patrimoniales, porque esa o la contabilidad es la que me permite dar la información de qué es lo que está pasando dentro del patrimonio. Y es por eso que nos dice que se estudia el patrimonio dentro de su aspecto que cualitativo, dentro de su aspecto cuantitativo y sobre todo pensando en que el patrimonio que le pertenece a los socios son quienes toman las decisiones. Y esas decisiones que toman esos socios con base en los términos financieros de la contabilidad tienen incidencia, efecto. Recuerdan que les decía que todo lo que se realice, todo lo que se vaya a realizar, pues siempre va a tener un efecto, ¿no? Dentro del patrimonio, positivo o negativo. Y por eso nos decía dentro del neocontismo económico europeo que existen efectos patrimoniales, causas y efectos, que siempre va a haber un origen y una causa, y que el origen, por lo general, va a estar representado dentro de un débito o dentro de un crédito.
Y por lo general las causas siempre se van a ver reflejadas dentro del patrimonio o dentro del pasivo de una empresa. Y el origen dentro del activo de la empresa, haciendo alusión al movimiento de la partida doble del débito y el crédito, cuáles son las cuentas que se debitan y cuáles son las que se acreditan. Entonces, ahí es donde viene o lo que hace referencia frente a esos movimientos, o sea, la importancia que se le da en cada una de las etapas de la contabilidad. Y miren que a través de la historia no es que haya venido cambiando, ¿no? Se pasa de un postulado a otro. En el primero las cuentas, luego el patrimonio, posterior al patrimonio viene a ser la empresa y de la empresa otra vez regresamos al patrimonio y del patrimonio finalmente nos posicionamos en el valor y en la utilidad de la información contable, y esa utilidad de información contable pues ya repercute en todos los aspectos donde se mueve la contabilidad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces para la próxima clase vamos a realizar y hablar ya específicamente de cada uno de estos paradigmas que se formaron posterior a la reformulación de las escuelas económicas, empezando por el paradigma de la utilidad, paradigma de las decisiones, paradigma de la ética, paradigma de la sociología y paradigma de la economía como principales paradigmas que se formaron tras esa reorganización y la nueva estructura de las escuelas contemporáneas de pensamiento contable. Para esto van a ser ustedes grupos de 2 personas y creo que me queda uno de 3 para realizar exposición. Le voy a entregar a cada grupo un tema o un paradigma y en la siguiente clase pues cada uno de ustedes nos va a venir aquí a explicar, y creo que uno me corresponde a mí, sobre qué es el enfoque de cada uno de estos paradigmas, qué es lo que para qué sirven, qué es lo que nos dice, los postulados que nos deja y los postulados que hoy en día estamos trabajando, y sus principales autores o quienes son los que fundamentan y hablan de esos paradigmas contables. Entonces ustedes me dirán quién con quién. Hay un grupo que me queda de 3 y los demás de 2 personas. Profe, Sí, dime, Natalia. yo tengo el grupo de 3. ¿Tú tienes el grupo de 3 con quién? Mariluz Mate. Mariluz. Espérame un ratito. Mariluz, Natalie, ¿quién? Y Janet Benítez. Y Janet, ok. Ustedes tienen o van a explicar el paradigma de las decisiones. Listo, pues. ¿Quién más? Profe, Sí. Daniela Chamorro y Luz Dari Rojas. Daniela y Luz Dari. Okay. Gracias, profe. Daniela y Luz Dari, ustedes tienen paradigma de la ética. Listo, profe, gracias. ¿Quién más me queda? Profe Ana Cristina Guerrero y Cindy Rojas. Ana y Cristina y Cindy. Ana Cristina y Cindy, ustedes tienen paradigma de la economía. Y me queda Carlos y Ever. Profe, yo voy a hacer con Johnny Andrés Delgado. Johnny Andrés Delgado, a darme ya. A ver.
ustedes tienen paradigma de la sociología. ¿Quién más? ¿Alguien me falta? Bueno, aquí en lista me parece Carlos. ¿Está? Sí, profe. ¿Y hay alguien más que falte? Carlos, te correspondería a ti retomar el tema del paradigma de la utilidad. Entonces ya saben qué es lo que vamos a hacer. ¿A qué se refiere cada uno de los paradigmas? ¿Cuál es ese enfoque que tiene? ¿Cuáles son sus postulados? Los postulados que hasta hoy en día destacar como esos postulados que hasta hoy en día venimos trabajando, porque estos paradigmas son muy nuevos y hay muchos de ellos que hasta hoy en día se siguen trabajando y se siguen evolucionando. Y hablar de los principales autores dentro de cada uno de estos paradigmas, quien habla de cada uno de esos paradigmas. ¿Listo? Eso sería para la siguiente clase. Entonces, nos vemos, chicos. Profe. Dime. Para la exposición, por ejemplo, hablamos todo sobre, por ejemplo, a nosotros nos toca paradigma de las decisiones. ¿Hablamos todo sobre el paradigma de las decisiones? Sí. Por eso les digo, Ok. hablar de los postulados, o sea, cuáles son las características de cada uno de esos paradigmas, quiénes son los autores, quién propuso ese paradigma. ¿Listo? Ok, listo, profe, gracias. Profe, una pregunta. ¿En la exposición tenemos que participar todos los del grupo o solamente puede exponer un integrante? Preferiría que todos. Ah, vale. Nos ayudamos con diapositivas, ¿verdad? Sí, diapositivas o cualquier, no sé, método que tengan ustedes de presentación, Prezi o van a hacer un mapa, no sé, como Ah, quieran. bueno, listo. Ustedes pueden Gracias. decidir sobre eso. ¿Algo Profe, más? ¿cuánto tiempo tenemos para la exposición? ¿Cuánto tenemos para la exposición? Son, a ver, miremos. 4, 5. Yo creo que tenemos 20 minutos cada uno, máximo, para exponer. Hay algunos que de pronto puede que sean muy poca la información que haya porque lo que les digo son paradigmas muy nuevos y que hoy en día se siguen trabajando y se siguen investigando. Sin embargo, el tiempo máximo por cada uno, 20 minutos. ¿Listo? Para que alcancemos todos. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, chicos, llegamos al final de nuestra clase. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y comenzamos con nuestras exposiciones. Revisarán esos audios para poder iniciar las exposiciones antes de comenzar la clase. ¿Listo? Que estén muy bien y tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe. Gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias.